Un cordial saludo a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y a los demás organizadores del presente curso sobre control difuso de convencionalidad. Soy Ulises Torres, profesor colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, y me corresponde en este módulo 7, unidad 1, hablar con ustedes, trabajar con ustedes lo que sería la aplicación de los estándares para combatir la desaparición forzada. El mismo se adelantará del 28 de octubre al 1 de noviembre del corriente año. A reglón seguido hablaremos de lo que son los objetivos generales, objetivos especiales y la mecánica o metodología docente. No sin antes decir a todos ustedes que es un verdadero placer presentarme para desarrollar el módulo, entre otras cosas porque el derecho internacional de los derechos humanos ha sido una de las pasiones académicas de mucha parte de mi vida, y quiero compartir con ustedes entonces algunos de los logros que he tenido en esa materia. El objetivo general de la unidad es brindar a todas las personas que participan del curso unos elementos teóricos que les permitan desarrollar habilidades prácticas y conceptuales respecto al conocimiento de lo que es considerado como uno de los crímenes que más ha azotado de forma grave a la conciencia jurídica colectiva de la humanidad, así reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos desde la época moderna, como se conoce la creación de este derecho. Me refiero especialmente a la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que indicó desde su propia incidencia y nacimiento que el derecho internacional de los derechos humanos sería uno de los objetivos centrales de cooperación de la naciente forma regulatoria del nuevo orden internacional sucedáneo de la llamada Sociedad de Naciones. Porque es que la desaparición forzada de personas ha sido, a través de la historia, la forma más vil y tal vez más atrabiliaria de cómo se puede negar la esencia misma del ser humano. Es la supresión de todos los derechos consagrados en los diferentes pactos, declaraciones, tratados, convenciones internacionales, leyes y constituciones internas. Es la manera más oprobiosa de poder decirle a las personas, especialmente a quienes han sido opositores políticos de los diferentes regímenes, la historia los verá y los va reseñando, que no se tolera al opositor y que efectivamente se utiliza el mecanismo de la desaparición forzada sencillamente para barrer de la faz de la tierra a los que se consideran como los no amigos de unos proyectos, la más de las veces dictatoriales o contrarios a los escenarios democráticos que tienen hoy día unos parámetros señalados en los estados sociales y democráticos de derecho. Ha sido el flagelo de la desaparición forzada de personas considerado por distintos organismos y por distintas convenciones como un crimen de lesa humanidad. Nos vamos a encargar entonces en una interacción permanente con ustedes de trabajar los diferentes escenarios internacionales donde se ha ido acrisolando a través del tiempo, a veces más lentamente de lo que se quisiera, lo que son las bases para evitar que este flagelo siga campeando por las distintas latitudes, y especialmente de la forma como se quiere evitar que la impunidad, entendida esta como una forma articulada, estructurada, que niega la prevención, que niega la investigación, que niega la sanción y que niega la reparación de los crímenes, siga campeándose en el escenario del derecho internacional de los derechos humanos. Es para mí un verdadero motivo de satisfacción el haber sido invitado a este curso, porque puedo compartir con ustedes y puedo dialogar con ustedes, puedo interactuar con ustedes para buscar de una manera práctica y también teórica el que se identifiquen de manera plena lo que serían los principales o las principales herramientas, elementos teóricos que nos permitirán desarrollar toda la argumentación respectiva para verificar el establecimiento de estos estándares a través del derecho internacional. Tenemos igualmente unos objetivos específicos
que nos permitirán al finalizar la unidad reconocer los principales elementos teóricos que identifican el crimen de la desaparición forzada. Igualmente, deberemos reconocer las principales descripciones normativas internacionales, americanas y universales, donde se prescriben elementos de orden fundamental para evitar que los estados toleren la desaparición forzada. Un poco aquí habría que precisar entonces que estaríamos refiriéndonos tanto al derecho internacional de los derechos humanos en su forma más lata, esto es cuando se refiere al derecho que busca de los estados el esclarecimiento de responsabilidad internacional, en tanto que el Estado ha sido violador de obligaciones básicas de respeto, de garantía y de adopción en derecho interno de esas decisiones del derecho internacional, porque precisamente esa adopción en el derecho interno precisa los derroteros que los estados deben aplicar a la hora de poder desde adentro y en un ejercicio de fortalecimiento del derecho interno hacia el internacional, que este crimen no se siga tolerando y que no se siga paseando por los escenarios democráticos de Latinoamérica especialmente. Igualmente, debemos establecer de alguna forma precisa lo que serían los lineamientos establecidos por tribunales internacionales en materia de responsabilidad penal individual. Esto es, entonces, en un ejercicio de comparación debemos tener claro que tanto la responsabilidad del Estado como la responsabilidad de los más graves responsables de los más graves crímenes nos pueden servir como herramientas teóricas para identificar lo que son básicamente los objetivos de este curso: la ubicación en ese escenario internacional de los estándares básicos a la hora de poder erradicar, si esa palabra es permitida, este crimen tan grave como el de la desaparición forzada. Debemos también como objetivos específicos conocer las dimensiones normativas de las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos humanos frente al crimen de lesa humanidad, así se ha considerado a la desaparición forzada de personas. Haremos un sucinto barrido de lo que es el alcance y la dimensión de la obligación de respeto, un poco de la obligación de garantía y un poco de la obligación de adopción en derecho interno de lo que serían esas decisiones internacionales, insistiendo un poco con lo que acabo de mencionar hace un minuto, que es la manera como el Estado podría colaborar con ese mandato internacional consignado desde la época de la Carta de San Francisco, donde se predica especialmente que la cooperación y la ayuda de todos los estados democráticos, respetando los derechos de todos, darán al traste con quienes se han campeado a través de la historia y se han identificado como violadores de derechos humanos. Igualmente, como objetivo específico, vamos a verificar dentro de la jurisprudencia regional de la OEA, de la jurisprudencia regional americana, efectivamente algunos elementos que nos permiten identificar de manera categórica este grave crimen de lesa humanidad, repito, denominado desaparición forzada. Deberemos, o mejor debemos, identificar en ese orden de ideas lo que sería entonces una violación múltiple, una violación continuada o permanente de derechos humanos como una característica que realmente ha sido identificada por todos los teóricos, por todos los expertos, por los organismos internacionales, por los mecanismos de protección internacional, como justamente identificativos de este enorme crimen que ha castigado a la humanidad de manera implacable, específicamente en este cono sur en el que habitamos nosotros, y no desdeñable desde la perspectiva de su presencia en Centroamérica. Baste recordar lo sucedido desde las primeras etapas del sistema interamericano de derechos humanos, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos vio en los casos hondureños justamente las características que, entre otras cosas, acabamos de acentuar. También en Salvador, también en Guatemala y obviamente también en México, especialmente en épocas no tan
remotas, no tan pretéritas, pues, pero que la historia ha identificado como la famosa etapa de la Guerra Sucia, y entendemos también que se siguen presentando a propósito de lo que ha sido esta última etapa de violencia en el Estado Federado Mexicano, y que tiene básicamente como causa la delincuencia común del narcotráfico. La mecánica docente dice que habrá unas lecturas básicas, lecturas que tienen que ver con los temas que estamos anunciando, escogido de un autor mexicano, el maestro Carlos María Pelayo Moller, el texto Creación e incorporación de los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas en México y su revisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Es esta una lectura que no solamente se dedica a hacer el correspondiente análisis, sino que propone igualmente en qué ha fallado el Estado mexicano, y propone de manera prospectiva lo que sería, o lo que posiblemente sería, una salida al derecho internacional para que México se identifique entonces con estos estándares internacionales que de alguna manera han sido desconocidos por la legislación mexicana a través de su historia. Es importante que leamos también, aparte de la famosa sentencia del caso de Rosendo Radilla Pacheco, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en su fase de excepciones preliminares de fondo y reparaciones el 23 de noviembre del año 2009. La Corte estipula de manera muy precisa lo que ha sido el reconocimiento de los estándares internacionales en esta materia de identificación del flagelo de crimen de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, y ha establecido una serie de identidades que normalmente son de carácter negativo en los ejercicios de los estados, porque no reconocen lo que son los lineamientos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Quiero igualmente que se lea de manera puntual la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta es una convención muy corta del Sistema Universal, del Sistema de Naciones Unidas. Igualmente es necesario que se trabaje la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que también es una proyección del Sistema Universal. Pero especialmente quisiera que se leyera con mucho cuidado y con mucha sindéresis lo que es el informe que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, también de Naciones Unidas, rindió a propósito de la visita que se hiciera al Estado mexicano en recientes épocas, hacia el año 2011. Quiero también que se lea el instrumento Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ya que este es el primer instrumento internacional que específicamente le atribuye la característica, al menos desde la perspectiva americana, habría que verificar en otras latitudes, pero en América es el primer tratado internacional que le atribuye al crimen de desaparición forzada la categoría de ser un crimen de lesa humanidad. Entonces, dentro de la mecánica que estamos planteando para desarrollo del curso, pues habrá estas lecturas básicas. Sobre las lecturas básicas se deben hacer algunas correspondientes preguntas. Se va a construir un caso, de hecho ya está, se va a subir a la plataforma, y ustedes, señores discentes, deberán establecer algunas pautas que se establecen a propósito de la identificación del punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico de elementos que identifican el crimen de desaparición forzada. Habrá desde luego algunas situaciones que permitirán, entre otras cosas, deducir su aplicación en el contexto del Estado mexicano. Igualmente, a las preguntas que se hagan, ustedes darán respuesta, y a esas respuestas serán retroalimentadas por mí en un ejercicio bastante amplio. Entiendo que se van a revisar las primeras 20 preguntas,
y especialmente sobre esa base vamos construyendo este acervo que nos permite identificar lo que se está mencionando. Va a existir entonces luego una retroalimentación sobre la solución que ustedes den al caso práctico y especialmente sobre las ideas y propósitos de lo que sería a la luz de juristas, aplicadores o impartidores de justicia, soluciones a casos de crímenes tan graves como este. Estas serán en términos generales como las reglas sobre las que se va a trabajar. Habrá algunas especificaciones adicionales que se darán en la plataforma. A eso, repito, un gusto poder estar con ustedes y me place nuevamente trabajar esta semana de manera intensa con los señores impartidores de justicia en el Estado mexicano. Una feliz semana y que rinda mucho el ejercicio y el trabajo.